Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Así es, ya comienza una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast. Nos escuchamos también y nos vemos en diferentes plataformas como Twitch, YouTube, TikTok e Instagram como @la radio podcast. En la producción nos estaremos acompañando José Francisco Carvajal y también a través del micrófono y las cámaras Daniela J. Salas. Así también me consiguen en redes sociales @Daniela J. Salas. Certificado de locución número 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. El día de hoy, ¿de qué estaremos hablando en esta nueva consulta de Tu Consultorio Podcast? Justamente sobre las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Durante el comienzo de año siempre vamos a ver con mayor frecuencia cómo las temperaturas que varían, son un poco más frías también en el mes de diciembre, empiezan a verse también entre las alergias y también infecciones respiratorias. Entonces, vemos la alerta que ha levantado la Organización Mundial de la Salud con respecto al COVID-19 en el mundo, pero también sobre estas infecciones respiratorias. Justamente, la Sociedad Venezolana de Infectología ha advertido que desde el mes de noviembre del año 2023 se ha registrado en el país un repunte de estas enfermedades respiratorias agudas de tipo influenza y también de infecciones respiratorias. Todo esto se ha generado por la aparición de los síntomas como fiebre, tos, congestión nasal y también estornudos, dependiendo del caso y también de el origen de cada uno de ellos. En Venezuela circulan en simultáneo las enfermedades respiratorias en conjunto con el SARS-CoV-2, conocido también como COVID-19. ¿Existen diferencias realmente entre ellos? ¿Podemos evitarlos? ¿Qué podemos hacer? Justamente para hablar sobre este tema, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo, y a la doctora María Vicky Zabaleta, quien es secretaria de la Sociedad Venezolana de Infectología. Un gusto recibirlas. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, comenzamos por decir que la sociedad sacó un comunicado en vista de muchas preguntas que se hicieron y que la gente, incluyéndonos nosotros, estamos como reacios a utilizar nuevamente el tapaboca, a encerrarnos. Sí. Pero el alerta que hizo la OMS con respecto a que se utilice el tapaboca no es de gratis, es porque el aumento de casos en el mundo es evidente. En Venezuela hoy no tenemos números, pero cada quien puede hablar de su experiencia personal con sus pacientes y sabe que definitivamente tenemos un aumento de casos respiratorios y dentro de ellos el COVID es uno de los más importantes que estamos haciendo diagnóstico ahorita. Por supuesto, pero tenemos que ver esas diferencias porque desde que apareció el COVID, doctoras, y ustedes de repente lo ven mucho más en consulta, creemos que todo es COVID. Nosotros empezamos a decir, ante el miedo al COVID, empezamos a decir, es que eso es una alergia, eso es una gripe que a mí me dio. Sí, es uno de los casos más interesantes, Daniela, porque hay muchas patologías respiratorias que no tienen muchas diferencias en cuanto a la clínica. El paciente puede sentirse un malestar general, tos, congestión nasal, un poquito de rinorrea, que es ese moquito que sale por la nariz, y puede decir yo tengo una simple gripe y puede mantenerse en sus hogares, inclusive tener complicaciones posteriores, si es un paciente que puede tener enfermedades crónicas, un paciente de mayor edad, y por eso es que debemos tener como estos alertas, que si yo llego a tener una infección respiratoria y estoy cerca de una persona que tenga algún factor de riesgo para complicarse, debo hacerme las pruebas, porque puede ser influenza inclusive. Y no tener como la alarma de que sea un COVID, porque ya tenemos como en el chip
mental que el COVID es lo más grave y la influenza puede ser igual de grave como COVID y otras patologías respiratorias si yo tengo un factor de riesgo que haga que yo me complique, y por eso es que nosotros debemos tener la conciencia de que si tenemos alguna patología respiratoria, primero tratar de diagnosticar cuál de esas infecciones respiratorias la que presento y tratar de utilizar las medidas de prevención para evitar esas complicaciones en las personas que nos rodean. Doctora Zabaleta, justamente vemos este comunicado de la Sociedad Venezolana de Infectología, pero también como pacientes pues nos dicen los síntomas se pueden parecer entre sí. E incluso la doctora Yoxibel nos dice que la influenza también puede ser bastante complicada. Nos dicen que la influenza va como que variando cada año y que deberíamos vacunarnos. Pero antes del COVID no escuchábamos tanto incluso de la vacunación de la influenza. Entonces, mira, ¿qué hay allí? realmente no escuchábamos tanto porque el dinero del marketing se utiliza para muchas cosas y no tanto para salud preventiva. Sí. Se utiliza más para curativa que preventiva. Pero realmente la vacuna contra influenza debe ser utilizada anualmente en las personas que está indicada. ¿Quiénes son las personas que deberían vacunarse hoy contra influenza? Deberíamos vacunarnos todos, pero bueno, vacunas no hay para todo el mundo en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Niños menores de 5 años, pacientes embarazadas, los mayores de 55 años, todos los que tengan una patología crónica y los más importantes, los que tengan patologías respiratorias, porque son los que más se complican. Pero todas las patologías crónicas, diabetes, hipertensión, se pueden complicar con influenza. Y digamos que se superponen inclusive los que se deberían vacunar también contra COVID, ¿verdad? Porque ciertamente, como tú dices, las personas hoy, yo digo que el primer síntoma de COVID es la negación. Cuando tú empiezas a negar que es COVID, no, mira, vaya a hacerse la prueba porque usted lo más seguro es que tiene COVID. No, es que dejé la ventana abierta, no, es que puse el aire acondicionado. Todas esas excusas que nos sacamos nosotros mismos las hemos tenido, pues. Claro. Nuestra familia, no, es que es para que me recetes un antialérgico porque es que lo que tengo es una alergia. Ah, eso es otra cosa. Todo el mundo quiere tratar todo con antialérgico o con antibióticos, que es mucho peor. Ah, bueno, peor porque la resistencia bacteriana viene y esa es la próxima pandemia que tendremos. Resistencia a los antibióticos, Por supuesto. definitivamente. Yoxibel, justamente con respecto a eso de que deje la ventana abierta o que es una alergia, el que es alérgico ya sabe que es alérgico y cuáles son esos alérgenos que pues le activa esos síntomas, y que los síntomas también de la alergia para quien lo ha tenido son bastante específicos. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, a ese paciente que sí es alérgico, que sí le presenta alergia, que por ejemplo en diciembre con el capim helado pues se le alborota todo, más la temperatura que ha estado un poco extraña también, por lo menos en la capital, en Caracas, porque en diciembre estábamos esperando frío, el frío brilló por su ausencia, pero ahorita que estamos en enero tenemos como una humedad extraña en el día, un poquito más de sol intenso, pero en la noche está bajando temperatura, incluso hay brisa fría. Entonces, ¿cómo diferenciar a ese paciente que sí es alérgico si tiene alguna otra patología respiratoria? Hay muchos síntomas en un paciente alérgico que comúnmente siempre se va presentando y ese paciente ya se conoce. Es un paciente que si ha tenido alergia, por ejemplo, al polvo, a los ácaros, algún polvo en su casa, ya ese paciente sabe que puede estar presentando. Pero ya cuando hay un asociado, una infección respiratoria, ya ese paciente va a persistir con síntomas y los síntomas van a ser un poco más fuertes. ¿Okay? Ese paciente se va a sentir débil, va a tener alteraciones en su bienestar, ese paciente se va a sentir decaído, puede tener febrículas o fiebre. Ya ese paciente tiene que tener alerta de que su cambio ha establecido o está presente en conjunto con una infección respiratoria. Inclusive hay varias infecciones respiratorias que pueden estar en conjunto, no se ve tan frecuentemente, pero por ejemplo podemos ver un paciente que tiene COVID e influenza y es un paciente que es alérgico.
O sea, puede darse en esa misma persona varias situaciones a la vez, y por eso es que no nada más porque yo sea alérgico, yo nada más debo pensar que yo tengo una alergia al polvo, o que abrí la ventana, o que me resfrié, o que me mojé un poquito con la lluvia o me bañé tarde. Eso son cosas muy características de los pacientes, sino que estar pendiente que si yo tengo algún síntoma que se está escapando de mi estado habitual, puedo presentar una infección respiratoria, evitar esa negación que dice Vicky, justamente evitar esa negación, porque yo puedo infectarme con algún virus respiratorio. Si no tengo alguna característica de que tengo alguna infección bacteriana, no debo utilizar antibióticos. Recordemos que los antibióticos deben ser utilizados solamente para tratar justamente las bacterias o las infecciones bacterianas. Generalmente todas estas infecciones virales o respiratorias son virales y no se deben tratar con antibióticos, y evitar tratar de transmitir esa infección a los demás utilizando el tapaboca, y evitar los contactos cercanos y los lugares cerrados donde es más frecuente la infección a otras personas. Es que esto pasa con mucha frecuencia, porque hasta mi papá yo lo he escuchado una vez decir, hija, no, tranquila, es que yo me sentía como mal, me empezó a picar la garganta, pero ya yo me tomé un antibiótico. Y yo, papá, ¿quién te mandó ese antibiótico? No, bueno, pero como eso es lo que yo me tomo siempre cuando me empieza esto y se me quita. Y yo dije, wow, le dije, papá, nada de antibiótico contigo de esa manera, porque lo estás haciendo mal. Sí, eso es muy común en los pacientes. No, es que me dolió la garganta y ya me tomé una amoxicilina. Cada 12 horas, o depende, cada quien tiene su receta de WhatsApp, como ya quedaron desde COVID, que tienen sus recetas de WhatsApp o acitromicina, o amoxicilina, o levofloxacina, o moxifloxacina, o sea, porque hemos pasado o ivermectina también. Ya casi que nos sacan la sangre y aparece ya el antibiótico ahí. Tenemos un abanico de antiparasitarios, antibióticos que no son para los virus y que los pacientes los utilizan para esas supuestas infecciones que ellos tienen, que dicen que son gripes normales, pero les ponen una amoxicilina. Entonces ya cuando tú ves que un paciente tuvo que tomar una medicación más allá de un antialérgico, ese paciente hay que tenerlo en ojo. Es que hay duda con todo, porque por ejemplo estamos en vivo para las personas que nos sintonizan también en plataformas a través de @DanielaJSales, en conjunto con las cuentas de nuestras especialistas en nuestro Instagram Live también, y estamos en vivo en YouTube. Pero tenemos a MG19155 y nos dice: buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo hace uno con la gripe? ¿La gripe, si me da, es COVID o es influenza? Entonces ya la gente empieza como que hasta a confundirse. Sí, es que mira, fíjate, como yo siempre le digo a mis residentes, no hay una forma de diferenciar ninguna de estas enfermedades, porque aparte de uno de los síntomas patognomónicos de COVID, que es la pérdida del olfato y del gusto completamente, que ahí tú dices, eso es COVID, pero esa no es la mayoría de los pacientes, ¿verdad? El resto de los síntomas no son específicos para cada enfermedad, ¿verdad? Entonces es muy difícil por síntomas tú saber qué es. Pero lo que tú sí tienes que saber es que si tienes una infección respiratoria, eso, lo más seguro, casi 100% de los casos se transmite por vía aérea. Entonces tienes que cuidar la etiqueta respiratoria, el presentismo. Yo siempre hablo del presentismo porque lo veo mucho en mis pacientes, que tienen que llevar el reposo al trabajo porque entonces que no les aceptan, porque es que no, que si tienes una gripe normal tú puedes ir a tu trabajo. Eso es presentismo. ¿Qué significa presentismo? Ir al trabajo enfermo. Primero vas a enfermar a todo tu grupo. Y casi siempre hay aire acondicionado y eso no es abierto. Exactamente, eso por un lado. Segundo, esa persona no está 100% en su trabajo porque se siente mal, porque no está, quizás está cumpliendo las 8, las 6, las horas que le corresponde estar allí, pero realmente no es efectivo. Entonces, yo ahí digo, el presentismo es grave porque encima se le está pegando, se le está transmitiendo a todos los que están alrededor. Esos que están alrededor les puede ir bien, pero tú no sabes de esos quién se la va a transmitir a uno que no le va a ir tan bien, que puede necesitar hospitalización y puede hasta morirse por esa infección, que puede ser un virus sincitial respiratorio, que puede ser una influenza, que puede ser un COVID. Cualquiera de estas tres pudiera ser una enfermedad grave, depende del paciente que sea, si es un inmunosuprimido, por ejemplo. Entonces,
cuidar de utilizar el tapaboca. Si yo tengo pacientes niños que han pasado, en diciembre me tocó muchos pacientes complicados con influenza B, complicadísimos, que después hicieron infecciones bacterianas y que yo ahora los enseño, mira, si tú ves en el salón a alguien tosiendo, usted se pone su tapaboca. Y ya ellos mismos y las mamás me llaman, mira doctora, que hay uno, bueno, alerta a todo el grupo de las mamás, porque eso es otra cosa importante, los niños que van al colegio, los llevan al colegio enfermos y ahí el brote es inminente. En el colegio, en las guarderías, ahí vemos también cómo empiezan los niños. Dicen, no, por ahí están creando anticuerpos. No. Pero ahí vemos a los pobres niñitos ya todos mocosos, incluso con esa flema oscura o incluso pues con cuadros bastante complicados porque no pueden ni siquiera respirar bien porque su nariz se tapa. Sí, es importante, Daniela, que la gente trate de evitar colocarle una etiqueta a esa infección respiratoria. Por ejemplo, sin diagnóstico de médico. Exacto. Si yo tengo influenza, tengo COVID, cualquiera de esas infecciones, si llega a sucederle a un paciente que tiene factores de riesgo de complicación, ese paciente puede fallecer. Entonces, por eso es que nosotros debemos tomar conciencia como ciudadanía de que si yo tengo alguna, cualquiera, sea el nombre de esa infección respiratoria, yo debo utilizar el tapaboca para evitar y transmitir la infección a todas esas personas que están en riesgo a fallecer o a complicarse o a tener una hospitalización y a diseminar esas infecciones a otras personas. Entonces, por eso también yo siento que hay como una angustia social de que la gente tiene que ponerle una etiqueta a esa infección respiratoria y lo que debemos hacer es tener conciencia de evitar transmitir esas infecciones, como lo dice Vicky. Esas infecciones se transmiten por las gotitas en forma aérea y de esa manera es que podemos ayudar a los demás que están alrededor de nosotros. Por acá Ángela Chenique, que la saludamos, un abrazo para ti. Ángela dice, bendiciones doctoras, lo recomendable es la vacunación prioritaria para las personas vulnerables y medicina preventiva. ¿Qué nos dice sobre este comentario? Sí, definitivamente. Primera, la medicina preventiva va desde no hacer presentismo, utilizar tu tapaboca, el lavado de manos, que lo hemos dejado como un poquito porque al principio del COVID nos bañamos todos. Llegábamos a la casa y nos quitábamos la ropa, nos bañamos, lavamos las bolsas. Le agregaban alcohol a las pobres comidas. No, o sea, las tarjetas se dañaron y todo, porque entonces lo que pagabas te echabas alcohol. Ciertamente en ese momento fuimos un poco exagerados porque tampoco sabíamos mucho el mecanismo de transmisión. Pero hoy que sí lo sabemos y que sabemos que tenemos que lavarnos las manos, ya dejamos eso. O sea, ya a la gente ya no le importa mucho cómo es el lavado de manos. Hay que aprender que de todo hay que lavarse las manos. Tocas una cosa por la calle, llegas a tu casa, hay que lavarse las manos. Es que las manos nos ayudan. Bien. Claro, nos ayuda a todo. A infecciones, incluso gastrointestinales, respiratorias, de todo. Porque, bueno, pasamos la mano, agarramos cosas, comemos o nos las pasamos todo el cerca. día nos tocamos la cara. Sí. Eso es así. Sí, empezamos a hacer cosas que lo hacíamos siempre como impulso normal, pero que esto llegó para enseñarnos también de que hay muchos agentes externos, muchos virus, muchas bacterias que quieren entrar a nuestro cuerpo para sobrevivir y quieren usarnos a nosotros prácticamente como huésped para ellos estar allí bien. Pero nosotros tenemos también autonomía de nuestro cuerpo. Si hay microorganismos que viven en ellos y que son necesarios, pero los otros hay que evitarlos. Doctoras, vamos a irnos a una pausa comercial porque tenemos que cumplir con nuestros clientes, pero ya regresamos. La Radio Podcast. Así es, seguimos acá hablando sobre infecciones respiratorias y también sobre el COVID-19 en esta entrega de Tu Consultorio Podcast. También conectados con ustedes en redes sociales por @laradiopodcast en las diferentes plataformas, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram, y mi cuenta @DanielaJSalas, siempre conectados ustedes a través de los Instagram Live en conjunto con nuestras especialistas. Por acá el doctor Eladio Cabrera, por acá conectado, nos dice excelente tema. Un abrazo para usted, doctor, un abrazo para todas las personas que nos sintonizan desde su casa, desde su carro, desde su oficina y en las diferentes plataformas, aquellos que les gustan más los podcasts. Vamos a irnos con la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana.
Yo soy la doctora María Vicky Zabaleta, infectólogo pediatra, parte de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, y la recomendación de la semana es el uso de tapaboca en sitios cerrados y en sitios en donde hay mucha concentración de personas, y en los centros de salud. Entren por favor con su tapaboca. Así es, tenemos a otra especialista con nuestra recomendación de la semana. Yo soy la doctora Yotzibel Limas, médico infectólogo, y le recomiendo que utilice las medidas preventivas ya nombradas y la vacunación. Todas estas infecciones son prevenibles por vacunas. Utilice la vacunación en un momento apropiado y, aparte de mantenerse su sistema inmunológico adecuado, haciendo ejercicio y manteniendo una vida saludable. Bueno, son parte de las premisas para que nos ayuden a mantener sanos durante este año 2024 y gozar de todas las actividades que queremos hacer con una salud óptima. Uno de los puntos de que estábamos hablando en la parte anterior es no darle nombre como paciente a lo que estamos sintiendo, sino acudir al especialista y que sea él el que nos haga los estudios, que pueda verificar cuáles son los síntomas que tengamos y, si es necesario hacernos alguna prueba, que la hagamos. Y de allí, si podemos optar por ese reposo médico, entregarlo al trabajo y no tener la presencialidad, para así evitar contagio a nuestros compañeros de trabajo. Y si estamos en casa, también tomar las medidas de prevención, porque podemos tener personas vulnerables en casa y que no queremos que se enfermen. Así que yo también agrego esa recomendación. Muy bien, Ahí Daniela. me voy uniendo a estas recomendaciones porque es importante. Por ejemplo, yo soy alérgica y estoy siendo hiperreactiva al polvo, pero ya yo sé que en momentos específicos o en lugares específicos tengo algún tipo de síntoma, y luego eso se me pasa luego de que ya no tengo la exposición al contacto de, por ejemplo, el polvo. Entonces ya yo voy como identificando algunas cosas, pero si yo pudiera tener algunos otros síntomas, tengo que ir al médico. Claro, exactamente. O si de repente los síntomas no son tan importantes, porque realmente tampoco vas a replegar el sistema de salud, ¿verdad? No lo vas a sobrecargar. Lo importante es cuidar la transmisión de la enfermedad. Y si usted se sigue sintiendo mal, si ve que en 48 horas eso no mejora, que no es suficiente el acetaminofén, porque hoy también incluso estamos viendo casos de COVID con dengue, por ejemplo. Sí, o dengue solo. O dengue solo también, que de repente empieza como una supuesta alergia, porque de verdad sí es una alergia, pero después viene el malestar, la fiebre, la cosa, entonces resulta que es dengue o es una coinfección. Entonces estos pacientes sí tienen que consultar a su médico, porque realmente el seguimiento de estos pacientes y la tasa de mortalidad, a pesar de que es baja para dengue, por ejemplo, mientras más casos tengamos, sí, más mortalidad vamos a tener. Entonces, o pacientes complicados, ¿no? Entonces, y es una enfermedad que es relativamente fácil de controlar, pero hay que hacerle lo que nosotros le decimos en medicina, enzimoterapia, encima del paciente, encima de la hidratación, encima de cómo está orinando, cuánta cantidad está orinando, cuánta cantidad está tomando, sin necesariamente estar hospitalizado, ¿no? Por supuesto, Yoxibel. Vemos algo, la doctora nos dice sobre evitar la presencialidad en los trabajos cuando nos sentimos mal. Pero sí, en los trabajos muchas veces se exige ese reposo médico. La telemedicina, que fue algo que tomó fuerza durante la pandemia, se sigue implementando y puede ser suficiente para un diagnóstico, por ejemplo, de infección respiratoria, COVID o algo en este momento. En los casos leves sí se pudiera utilizar en un paciente que no está complicado. Ese paciente se puede tratar por telemedicina, se pueden hacer indicar algunos exámenes de laboratorio. Hay pruebas, existen pruebas donde pueden determinar si es influenza, si es COVID, si es otros virus respiratorios. Eso es una prueba que generalmente se hace por hisopado. Si usted necesita ese reposo médico para su trabajo, lo ideal sería hacerse unos exámenes de laboratorio para estar seguro o hacer el diagnóstico preciso. No significa que si alguna de estas pruebas llega a salir negativo, que esa es una de las angustias también de las personas, que si llega a salir negativo lo descarta. Claro. Tenemos que tomar en cuenta que existen algunas pruebas que pueden salir negativas aún existiendo la enfermedad en ese paciente. Nosotros podemos emitir un reposo para que pueda faltar a su sitio de trabajo, y los trabajos también deberían ser como conscientes de que si una persona está enferma, evitar que esa persona vaya al trabajo, porque voy a tener un ausentismo laboral y eso más bien va a perjudicar mi trabajo, porque muchas personas van a estar enfermas. Claro, lo que pasa es que tenemos una realidad.
en donde, porque el patrono o la empresa está pidiendo pues ese justificativo médico, porque es muy fácil de repente tener flojera hoy y decir, Sí, y no quiero faltar ir a al trabajar y voy a decir que tengo gripe o que estoy tosiendo o que algo está pasando. Eso también es como que, por eso creo que hacen tanto hincapié en pedir ese El justificativo reposo médico, ¿no? médico, sí. Bueno, mira, yo también veo mucho en las empresas, a pesar de que nosotros, el trabajo de nosotros realmente no es tanto online, sin embargo, sí tenemos Claro. bastante telemedicina, yo bastante todavía hago mucho telemedicina. El trabajo en casa, o sea, la pandemia vino a enseñar una cosa que ya estamos desaprendiendo nuevamente rápidamente y Venezuela es uno de los países que tiene conductas de no querer avanzar hacia el trabajo en casa. El home office es lo maravilloso. Muchísima gente que tú ves trabajando encerrada en un sitio con un aire acondicionado podría estar perfectamente en su casa trabajando porque es trabajo que tiene que tener es una computadora Claro, e internet. es una alternativa. Obviamente es una alternativa en el momento de que tú dices, bueno, yo no me siento tan mal, pero tengo una infección respiratoria, puedo trabajar desde mi casa. Yo creo que los patronos tienen que evaluar esto, tienen que trabajar en base a objetivos de trabajo, no en base Claro, a son opciones. 500 horas de trabajo que estás ahí que no estás produciendo en realidad. Entonces, Claro. sí, la telemedicina, por supuesto que es una tremenda opción de trabajo. Telemedicina con teletrabajo pueden ser opciones para esas personas que están presentando Perfectamente. síntomas de infecciones respiratorias y que para que no contagien al resto de los compañeros y que la empresa no tenga más ausentismo, puede ahí estar presente. Bueno, y en esos casos donde evidentemente ya no puedes faltar al trabajo, tratar de que esos ambientes no sean cerrados. Si es una oficina, tratar de abrir las ventanas para que el aire circule y, En algunas se y pueden, evitar en los otras no. aglomeramientos también, que no sean los puestos de oficinas tan cercanas para así disminuir las probabilidades de infección entre una persona y otra. Y el Claro, pero uso del ser más tapaboca, consciente, obvio. ¿no? Y el uso de tapabocas, exacto. Sí, sí, las personas tienen que tener conciencia de esto. Y si en las oficinas no se puede mantener las ventanas abiertas, bueno, hay unas que definitivamente no se puede abrir y listo, pero las que sí se puede, cada cierto tiempo deben de haber ciclos en los cuales se abran las ventanas. Hay lugares totalmente sellados. Sí, no, los conozco perfectamente. Así que hay espacios que sí pueden cumplir con esto, pero espacios que no. Además de eso, hay personas que sí pueden optar por el teletrabajo en ese momento, pero hay personas que no. Sí, Porque exacto. están más complicados, porque pueden ser que tengan cuadros febriles, esa fiebre, ese malestar, lo que decimos nosotros los pacientes, me duele el cuerpo, me duelen como Sí, los huesos. Total. Mira, yo tengo Aunque los pacientes huesos que no se me nos- duele todo, hasta el pelo. Y yo, Sí. ay, papá, ese tiene dengue, lo más seguro. Uno, claro, uno dice, me duelen los huesos. Dicen que los huesos no duelen, pero uno empieza a decir, el dolor es tan intenso, como están como unas articulaciones, uno dice, me duelen los huesitos, no puedo. Sí, 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 es que realmente, ciertamente, tanto el dengue como el COVID son enfermedades que tocan mucho. Son mil limitantes. Sí, de verdad. Y Sí, con el no puede perdón de mucho los manejar. caballeros, pero los caballeros cuando le da gripe, Ah, no, ya bueno. ellos no lo levantan de esa cama. ¿O no, yo sí? Es así. No, pero sí son infecciones que son muy limitantes. O sea, Sí. una de las cosas que más me llamó la atención de mi primer paciente con COVID es que la paciente era mujer, no se podía parar de la cama. A veces esas infecciones te tocan tanto tu estado general que el paciente no le provoca ni siquiera pararse de la cama a tomar agua. Sí. Entonces, por eso es que hay que evaluar todas estas cosas para tratar de evitar las complicaciones, porque si ese paciente no se hidrata, si ese paciente no toma sus medicinas, si ese paciente está solo, vive solo, puede llevar a una complicación posterior. Si tienes fiebre, porque creo que una de las etapas más duras en ese proceso, porque a uno le puede doler todo y no se puede parar de hacer las cosas, pero ya cuando te duele todo y tienes fiebre y estás solo o sola, creo que es la parte más Es complicada del durísimo. asunto. Bueno, a mí me dio COVID comenzando el 2020 y yo te puedo decir que yo dormí como 18 horas seguidas. O sea, Necesitabas una descansar. cosa, no, pero una Pero cosa te que digo, no el me COVID dijo- podía despertar. el COVID o sea, dijo, doctora, Sí, sí, vaya a dormir. vaya a dormir. Pero sí, mi hija y mi sobrina estaban preocupadas, me tocaban la puerta, tía, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó que no te levantas? O sea, porque yo soy hiperactiva más bien. No, una cosa que no me podía levantar. Imagínate, ellas eran las que me traían el agua, todo. Entonces, ciertamente es difícil si te toca solo, pero hay que tratar de hacer la tarea de poner tu vasito de agua, tu termo de agua al lado y tu medicación para al menos hidratarte. Sí, la hidratación es importante. Por lo menos a mí no me dio COVID,
En todo el 2020 Qué no me dio COVID. Y trabajaba todos los días. Pero me dio un espasmo respiratorio que tenía desde niña que no me daba. Y yo decía, esto es COVID, esto es COVID, esto es COVID. Y nunca fue COVID. Pero yo estuve con una tos casi 2 meses. Con una tos que no me la quitaba nada. Y yo decía, ¿cómo no va a ser COVID si toda la gente que tose ahorita es COVID? Y yo como, bueno, pero me dio a mí un espasmo respiratorio en plena pandemia. Así que es que a ustedes no les pasa que, bueno, ustedes son médicos, pero en el día a día, de que uno escucha a alguien toser y uno como que le No, quedó pero- como, Es el le mejor quedó. ejemplo de eso que estamos diciendo. O sea, ahorita no todo es COVID. No, Ahorita existen muchos virus respiratorios, innumerables virus respiratorios. Son pocos los virus respiratorios que tenemos pruebas para poder hacer un diagnóstico. Pero no podemos tener en la cabeza de que todo lo que podamos tener es COVID. Existen muchas vacunas. Vuelvo a repetir, o sea, hay una manera de prevención que es vacunarse. Sí. Nosotros deberíamos saber que nosotros adultos, inclusive el niño es como más, es Pro una vacuna, práctica, sí, es una exacto, una práctica práctica normal. más usual, pero en los adultos también debe ser una práctica usual, Sí. en donde la vacunación, influenza y el SARS-CoV-2 tienen vacunas. O sea, yo todavía escucho personas que no están vacunadas para COVID. Personas que no tienen la vacunación para influenza. lo que pasa es que con el COVID teorías conspirativas con respecto al Pero COVID. duras, sí. Entonces, muy fuertes, más que con otras. Porque tú le preguntas, hay gente pro vacuna en el mundo, que no, contra la vacuna totalmente, que no tienen nada de vacuna. Me imagino que cuando estaban niñitos que lo vacunaron, si es que lo vacunaron los padres y si no venían con esas creencias ya marcadas, ¿no? Pero con el COVID tenemos personas que dicen, pero es que después que se vacunaron fue que se empezaron a sentir mal. Es que después que se vacunaron fue que le dio COVID. Entonces Mira, que la vacuna es la que te dio COVID. El problema de la vacunación en brote es un problema grave y eso Sí. pasa con influenza también porque cuando tú estás vacunando en pleno brote, tú puedes estar vacunando a una persona que ya está incubando la enfermedad. Claro. Entonces, perfectamente, en 5 o 6 días va a tener los síntomas y va a decir, échale fue la la culpa a la vacuna. vaca, lo que sea menos la Fue la enfermedad. vacuna, Adultos que tengan 2 o 3 dosis de vacuna de COVID tienen que volverse a vacunar en este 2024. Sí, existe ahorita, lo que pasa es que los estudios actuales definen que la vacunación ahorita debe ser con la vacuna bivalente, pero en los países en donde todavía no tenemos este tipo de vacunación, están llamando a la vacunación con las vacunas que tenemos disponibles, que es la china y la rusa, en los pacientes que no han cumplido los esquemas de vacunación completa. Claro. Entonces, Pero igualmente con influenza, ¿cuánto sabemos que está completa? entre 3 y 4 dosis de vacunación. Igual con 3 influenza. dosis es suficiente. Igual con influenza. Todos los años estas vacunas cambian como su composición. Entonces, todos los años debemos vacunarnos con influenza. Todavía no está definido cada cuánto nos vamos a vacunar contra COVID. Todavía nos queda estudios por leer sobre este tema. Pero por ahora no lo- deberíamos exagerar después de 4. No, tampoco No, exagerar. tampoco. Y realmente hoy en Venezuela no tenemos vacunas. Hoy no tenemos vacunas. Así como estaba A en el pesar de proceso. que fíjate que todos los estudios que tenemos, que no tenemos tantos de las vacunas, las que mal llamamos chinas, que es una vacuna de virus muertos, ¿verdad? Es una vacuna que tiene todos los epítopes para poder ser el blanco de nuestro sistema inmunológico. Yo creo firmemente que esa vacuna es maravillosa. Bueno, yo tengo nada más de esa. Bueno, yo no también. tuve combinado. Yo también. Y me parece maravilloso y creo que todavía hoy sigue siendo una buena opción y lo vimos con los pacientes nuestros, con los pacientes de Venezuela, que fueron las únicas opciones esas, y la rusa, que también es otra tecnología, pero más o menos utiliza Eso es unos otra epítopes cosa, lo de importantes. la combinación de las vacunas. Actualmente, bueno, nosotros le llamamos la vacuna china, la vacuna rusa, por donde es proveniente, de Exacto. qué país es proveniente, así la conocemos. Bueno, así nos van a entender las personas que nos están viendo. Si yo, vamos a poner mi ejemplo, creo que tengo 3, no me acuerdo, creo que tengo 3 o 2, China. ¿Puedo vacunarme con la rusa, no pasa nada? ¿O debería continuar tratando de ponerme la misma casa, el mismo No, país? fíjate que más bien la recomendación es utilizar la combinación. Más bien, por ejemplo, tener de la china y de la rusa. Y ahorita hay más estudios que hablan que si tienes la oportunidad de vacunarte con una vacuna bivalente, debería ser lo ideal. O sea, si estás Claro, afuera pero y mira, yo logras sí hacer. creo que
el mensaje que debe quedar en realidad, porque es que la mayoría de la gente no vamos a poder salir a vacunarnos, ¿verdad? No. Entonces no le vamos a decir a la gente, no, vaya y vacúnese. El mensaje que debe quedar es que nuestra mejor prevención, nuestra mejor vacuna hoy es el uso de tapaboca, evitar el presentismo y la etiqueta respiratoria. Esas son las tres cosas que nosotros hoy llamaríamos una vacuna, una prevención altamente efectiva. Por supuesto. Y claro, nosotros decimos, es que el tapaboca me ahoga. Ah, no me digas a mí, yo lo odio. Le tengo una relación amor-odio con el tapaboca porque imagínate la consulta de nosotros, la emergencia, tenemos que tener el N95 pegado y además una mascarilla arriba, que además yo con el COVID quedé cegata, yo no usaba lentes antes del COVID, ya ahora uso. Entonces, horrible. Pero, bueno, mi relación amor es que yo sé que me está protegiendo, mi relación odio es que me deja ahogada y todo, pero una cosa debe sopesar la otra. ¿Cada cuántas horas, Yoxibel, cambias el tapaboca? Porque si estás todo el día con No, él... diario, yo lo cambio diario. Pero tampoco es que nosotros tenemos que tener ahorita en este momento en la cabeza que tenemos que usar tapaboca para todo. O sea, a menos que yo tenga una infección respiratoria. Si yo tengo síntomas respiratorios, tengo tos, hago un moquito, me siento un poquito de mal, ahí debo usar tapaboca siempre. Y Pero no tiene que ser el N95. Claro, Ese la puede ser el diferencia. tapabocas N95. quirúrgico. Exactamente. Perfectamente. Nosotros como médicos, sí. Yo estoy hablando nosotros Claro, de nuestra... porque ustedes están expuestos porque y tienen nosotros todos la los pacientes. exposición es terrible. Pero si no, el tapaboca quirúrgico es suficiente. Ahora, si usted va a ir a un centro de salud, póngase su N95. Claro. Y si usted está en un ambiente cerrado en el cual hay mucha gente y que usted no sabe cuál está estornudando, tosiendo, ahí sí la recomendación, Sí, use yo también su tengo tapaboca. un amor y odio con el tapaboca. Yo que, bueno, tengo una de las fosas tapadas siempre. Ay, no. Tengo un amor y odio, pero el lunes pasado que fui a un centro médico o a dos, tuve que ponerme mi tapaboca todo el proceso y no me lo quité. Yo dije, voy a ser responsable, Muy bien no tengo portada. síntomas, pero estoy entrando a un centro de salud que yo no sé con quién Claro. me topo, ¿no? O sea, Es que no entrar sé. hasta una farmacia debería uno usar el tapabocas porque si alguien se siente mal probablemente va a ir a la farmacia y a lo mejor va sin tapabocas. Claro, ahora hablando de los tapabocas, porque como aquí todo se comercializa, vamos a empezar a ver otra vez los tapabocas de tela. En algún momento vamos a empezar a ver otra vez tapabocas de tela. Los tapabocas de tela, si hacen algo, no hacen nada. Mira, realmente no, de verdad no, pero son más bonitos y accesorios. en que otra realidad te cosa. voy a decir, para no usar nada, si tú estás, por ejemplo, enfermo con toda una cosa, es preferible que uses el de tela Algo. y que no uses nada, pero ciertamente él no te protege porque él no tiene la fibra para que en realidad el virus no traspase eso, ¿ok? Entonces esa es la idea, tanto que no lo traspase de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, ¿no? Que es, digamos, lo importante en este caso. Claro que sí. Bueno, se nos va terminando el tiempo en esta conversa que está bien agradable, me gusta. Pero vamos a recordar y reforzar medidas. Comenzamos con Yoxibel. Yoxibel aprovecha de dar esas recomendaciones, no solamente para COVID, ya vemos que esto nos sirve para todo lo que es la parte respiratoria. Un mensaje final o algo que tú creas que es importante que digamos el día de hoy en este podcast y cómo te contactamos. Bueno, primero tratar de evitar de ponerle etiqueta a esa infección respiratoria. Cualquier infección respiratoria es transmisible, independientemente del nombre que le colocamos. Si yo estoy enfermo, de utilizar tapaboca, tratar de evitar de infectar a las otras personas, proteger sobre todo a las personas que tienen mayores factores de riesgo para complicarse. Debemos vacunarnos, debemos saber de que tenemos que tener un esquema de vacunación completo, el lavado de manos que es importantísimo y bueno, ya lo que hemos conversado, evitar ir a su trabajo, evitar estar en contacto con otras personas cercanas para tratar de evitar la infección. Me pueden contactar por @tumédico en línea y por WhatsApp por el 0414-8531-320. Misma fórmula, doctora. Bueno, fíjate, más allá de las recomendaciones de Yoxi, yo hoy digo, y siempre lo digo, porque soy bastante pro vacunas, vacunar es un acto de amor. Hoy, prevenir cualquier enfermedad, no solamente de las que estamos hablando, yo estoy hablando también incluso neumococo, estoy hablando del esquema de vacunación de los niños, que hoy tenemos relativamente vacunas para niños
a nivel público, no las tenemos todas lamentablemente, pero las que no, tratar de, eso es un regalo de cumpleaños, de 15 años, de 20 años para una persona, su protección, vacuna contra VPH, vacuna contra neumococo. Entonces, hoy la vacunación, lavado de manos y uso de tapabocas creo que es una parte importantísima para mantenerte saludable. Y que es normal que cuando te vacunes te puedas sentir un poquito mal durante las primeras 24 horas. Lo vemos en los bebés, cómo le puede dar quebranto, cómo están llorando porque se sienten mal, y nosotros como adultos, pasa que se nos olvida porque como estamos tan pequeños, uno dice, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero como adultos pues también nos puede dar. Sí, perfectamente, y lo vivimos con COVID, con las vacunas contra COVID, que, ay, mira, me dio sueño, me dio un poquito de fiebre, un poquito de dolor en el sitio de la inyección. En el brazo. Pero más allá de eso, las vacunas no tienen otra complicación tan importante como los antivacunas quieren hacer ver al mundo, y con el tema de las vacunas contra COVID fue realmente un marketing, pero durísimo, de mala información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, importante vacunar y que revisen su cartón de vacunación. Todo el mundo debería tener un cartón de vacunación y ver qué le falta. Si vas a salir del país te van a pedir, por ejemplo, fiebre amarilla, porque nosotros somos un foco de fiebre amarilla en algún momento determinado. Tenemos los vectores. Entonces, aprovechar las vacunas que tenemos en el mundo, porque entonces después, ay, ¿por qué no tenemos vacuna contra dengue? Ah, no, pero si ni siquiera te has puesto la de fiebre amarilla. ¿De qué estás hablando tú de dengue? ¿Entiendes? Yo no sé si tengo la de fiebre amarilla. No, pero yo escucho a las personas, ay, es que si llega la vacuna contra dengue, yo voy a ser el primero que va a hacer la cosa. Y no se vacuna. No seas mentiroso, no tienes ni siquiera la fiebre amarilla. No se vacuna. Bueno, este es el mensaje que nos quedó el día de hoy. Pongámonos serios y vacunémonos. Y con las medidas de bioseguridad para todo, porque no todo es COVID, pero se transmite de la misma manera. ¿Cómo la contactan, doctora? @yourpediatra y por WhatsApp 0414-330-1127. Y la cuenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Por supuesto. Así la consiguen en redes sociales. Doctoras, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniela. Estuvimos conversando con la doctora María Vicky Zabaleta, quien es secretaria general de la Sociedad Venezolana de Infectología, infectólogo pediatra. También nuestra doctora Yoxibel Lima, que siempre nos acompaña, está con nosotros allí para apoyarnos, médico e infectólogo. Y como siempre agradecemos la sintonía, la participación a aquellos que están en diferentes plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, también en Twitch, que es una plataforma de podcast, @la radio podcast, nuestra cuenta principal, mi cuenta, @Daniela J. Salas. En la producción nos estuvo acompañando José Francisco Carvajal, Daniela J. Salas, mi cuenta, así me consiguen en redes sociales. Y también, bueno, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Será esta una nueva entrega de tu consultorio podcast. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. En Street Radio nos preocupamos por tu salud. Por eso, ponemos a tu disposición tu consultorio podcast, un espacio dedicado a guiarte hacia la prevención.